Amigos, bueno, pues hoy nos acompaña uno de los que yo puedo señalar como mi maestro, uno de mis maestros, Roberto Guerrero Ayala. Tengo esta foto, aquí se la voy a enseñar, aquí la estamos viendo. Una fotografía de hace 30 años en el aeropuerto de Roma. Ahí está el gran Roberto Guerrero Ayala, su servilleta a la mitad y Fernando Andere. 30 años, mi querido Roberto. ¿Cómo pasa la vida, caray? ¿Cómo estás en este tiempo de cuarentena? Y te veo de veras impresionantemente joven y vital, mi Robert. ¿Cómo le haces? Pues no, nada de joven, mi querido Javier. Mira, en mayo, ahora este mes, el día 8, cumplí 84 años de edad. Como dijo el Piporro, ni uno más, pero tampoco ni uno menos. Pero pues yo me siento bien, gracias a Dios, y aquí pues guardándonos de la pandemia, enclaustrados, estoy haciendo mis programas vía telefónica en radio, en fin, seguimos con la actividad. Mientras no hay fútbol, pues ¿qué le vamos a hacer? Esto ya se prolongará hasta agosto posiblemente, pero vamos, al final de cuentas aquí estamos. Recordabas una etapa muy bonita, yo tuve el gusto de platicar contigo, con tu señor padre, que la gloria de Dios está allí en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando viajamos a Roma. En la mañana estábamos ahí, desayunamos y tal. Y luego hicimos un viaje muy, muy interesante a la península italiana. Estuvimos allá en las ciudades de Bari, estuvimos en la isla de Cerdeña. Y recuerdo, ¿no?, con muchos momentos que tuve el honor y el gusto de compartir contigo los micrófonos. Iba Pablo González en el grupo, en fin, una serie de gente muy bonita. No se me olvida aquel restaurante de un señor ya grande de edad que tenía la atención porque allá cierran los restaurantes a las 11 de la noche. Y el partido ahí en la ciudad de Cagliari era a las 9, terminaba a las 11, y él decía: venga, se les abra a ustedes, mexicanos. Y ahí nos atendía el señor. En fin, una etapa muy bonita de mi vida, Javier. Mi querido Robert, ahí estaba también el gran Eduardo Camarén, el camarón de camarones, ¿no? Sí, claro. Sí, con el que seguimos manteniendo una relación amistosa, como igual contigo, aunque a la distancia, pero siempre con cariño y con evocación de aquellos momentos. El ingeniero Tobar, en fin, un grupo muy bonito. Aquel famoso, ¿cómo le decían? El ingeniero López Lara. Años y de alguna manera, pues son recordaciones, Javier. Oye, Robert, qué cabeza tan entera tienes la memoria impecable. Robert, quizá eres uno de los últimos comentaristas con vida de esa generación que realmente se preocupaba por cosas que hoy realmente no nos preocupamos, y menos muy jóvenes, que tienen que ver con una gran cultura, una gran capacidad de almacenar buen vocabulario, hablar buen castellano, y por supuesto tu voz, mi Robert, la voz tuya a los 84 años es una voz de locutor. La mía, por ejemplo, y la de Paco Villa, que vive en este momento pues su clímax, son voces muy nasales. Ustedes, Labardini y Luengas y Lalo Andrade y Fernando Marcos, y qué puedo decir yo de esas voces, Paco Malgesto, Ángel Fernández, el propio Perro Bermúdez, sacan la voz desde el tórax, desde el... Nosotros somos unos niños de pecho a su lado. Mi Robert, la pregunta en concreto es, cuéntanos cómo decidiste dónde, cuándo, cómo ser un locutor y qué se necesita para tener la vigencia que tú has mantenido durante ¿cuántos años? ¿Cuántos años llevas ya como locutor? Prácticamente de mi vida, 70 años. Yo empecé, mira, Javier, yo narré allá en mi tierra, en Zamora, Michoacán. Narré mi primer partido de fútbol, tenía yo 14 para 15 años. Esto fue en febrero de 1951. Cumplí años en mayo. Entonces, unos meses antes de cumplir los 15 años, debuté narrando un partido allá de la naciente segunda división, que ahora ya tremendamente desecharon y olvidaron. Y bueno, en esa segunda división, un partido entre Zamora e Irapuato.
Y bueno, yo trabajaba en la radio, pero de asistente de contabilidad, que era mi línea que yo quería seguir, pero me encantaba el fútbol a esa edad y aunque no tuve tiempo de jugarlo porque había quedado huérfano de padre, en fin, una serie de cosas, y bueno, tenía que trabajar y estudiar, que ya me gustaba el fútbol. Y entonces un día el narrador titular de ahí de Zamora tuvo un problema de unas fracturas y no podía estar en ese partido Zamora-Irapuato. Y entonces el director de la empresa, ingeniero Jorge Lelo de la Real Rodríguez y el profesor Francisco Elizalde García, directivos de la radio, me impulsaron. Y oye, salió pésimo aquello. Hubo reclamo de los patrocinadores que si yo volvía a narrar cancelaban. A los 15 días llegaba el Cuautla y me dicen, ¿se anima? Le dije, ustedes solo se deben de animar, les cancelan a ustedes, no a mí. Pero ya me entró la espinita, dije, no. Y pum, 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 salió. Si no me felicitaron, tampoco dijeron nada. A los 15 días llegaba el Querétaro y me dijeron, órale, vamos a darle. Fíjate, yo mi sueldo en aquel tiempo, Javier, ahí en la radio, era de 300 pesos al mes y por cada partido me daban 60. Oye, pues fantástico, aparte del gusto que le empecé a tomar al negocito de narrar fútbol. Y ya en el tercer partido las cosas salieron medianamente bien. A los 15 días siguientes ya regresó el señor Ochoa, pues ya se acabó. Pero lo curioso fue que los patrocinadores el lunes hablaron y dijeron, queremos al que estaba. Hasta la mitad perdí con el señor Ochoa, por favor. Y de ahí me seguí hasta que Zamora ascendió a la primera división ayer en 1957 y pues ya se hizo un poco más nacional mi voz porque las estaciones de fuera se encadenaban. La primera división era otra cosa, todavía no había el desarrollo que ahora tiene, no había televisión, en fin. Y así pasaron los años ahí en mi tierra narrando fútbol hasta el año del 66, que Telestema Mexicano convocó a un evento que se llamaba Buscando un Cronista. Y yo me lancé, dije, total, a ver qué pasa. Y después me enteré que tuvo el privilegio de haberlo ganado entre 119 participantes de toda la República. Y el premio fue ir al Mundial de Inglaterra 66. Yo me volví loco, Javier, porque yo en mi vida había soñado no trabajar en un mundial, ver un mundial, se veía lejos de México entonces, y estar en Inglaterra con un grupo y de lo que hablábamos. Todos mis compañeros de ese grupo ya están en la gloria de Dios. Y hablo de don Antonio Andere, hablo de Paco Malgesto, que después sería mi compadre, hablo de el Rápido Esquivel, hablo de Lalo Orbañanos, don Eduardo, que era básicamente el de béisbol, pero fue ese mundial. Y vamos, fue un grupo de 6 comentaristas, 4 narradores, 2 comentaristas, y así fue mi primer mundial ante esas figuras de y yo pues muy chamaco y me ayudaron mucho. Yo le tengo un gran cariño a Paco Malgesto, que Dios lo tenga en la gloria, como también al maestro Fernando Marcos, porque no sé si tengamos tiempo de contarte una breve anécdota, Javier. Robert, es tu hora, es tu espacio, claro. Mira, en el año de 57 fue, allá en Zamora. Zamora está en primera división y visitaba Toluca, Zamora. Yo hacía un programa radiofónico de 8 o 9 de la noche los sábados en el hotel donde llegaban los equipos visitantes. Se me permitía. Y esa vez fue el Toluca dirigido por don Fernando Marcos. A mí el nombre de Fernando Marcos en ese tiempo no me decía nada, ¿no? Absolutamente nada de su gran trayectoria como cineasta, en fin. El entrenador del Toluca y se acabó. Hice mi programa entrevistando al Chino Láscares, al Nichi Blanco, a todos los muchachos del Toluca y terminé entrevistándolo a él. Cuando termino el programa a las 9, estaba yo a las puertas del hotel y sale don Fernando y me dice, ¿qué edad tiene? Tantos años, don Fernando, va a llegar en esta profesión. Fíjate que cuando llego a Inglaterra, yo viajé con Paco Malgesto, con sus hijos Marcelo y Paquito y con don Antonio Andere. Cuando llegamos al aeropuerto de Londres,
tomamos hacia la casa. Ya no llegamos a un hotel, sino una casa que se había alquilado para nosotros. Y en la puerta de la casa estaba don Fernando. Entonces saluda a Paco, a sus hijos, a Toño, y se me queda viendo. Fíjate qué memoria, 9 años habían pasado. Se me queda viendo y me dijo, ¿se acuerda lo que le dije un día en Salvora? Todavía me emociono. Sí, don Fernando, el chiste es mantenerse y estoy dispuesto a ayudarle. Y fue pues un maestro. Para mí, creo que para muchos, fue un gran maestro. En fin, ese fue mi primer mundial. Y ahí se viene rodando y ya, pues como quiera que quieras, ya son 14. 14 mundiales, querido Roberto. Y mira, sí. qué maestro, qué maestros. Pero eso te provocó el que tuvieras que esforzarte el doble en temas de cultura, en temas de lectura, en temas musicales, en temas de buen castellano, o desde joven tú traías esa inquietud porque eres una persona muy culta. Si la gente supiera lo que sabes de música, lo que sabes de refranes, lo que sabes del México de los 40, lo que sabes de la vida, mi querido Robert, se sorprenderían las nuevas generaciones, porque obviamente siempre hay como un desfase, ¿no? Por eso este programa, para que los chavos pues recuerden quién es Roberto Guerrero, y los de mi generación recordemos esa voz maravillosa de muchas noches en Guadalajara, sobre todo los partidos de la UDG, los del Atlas, los de Tecos. Pero ¿por qué ese nivel cultural tan sobresaliente lo has tenido siempre, Roberto? No diría tanto. Lo que pasa es que yo desde muy chico adoré el idioma castellano. Yo soy un fanático y tuve un gran maestro en mi infancia, el señor Francisco Elizalde García, un preclaro poeta, que él fue maestro no solo mío en la primaria, sino después él me hizo locutor, él me llevó a lugares muy importantes dentro de esta profesión. Y recuerdo cuando yo empecé a transmitir en Guadalajara los partidos de fútbol, cuando yo regresaba me veía el lunes y me decía, dijiste esto, ¿por qué? Oiga, maestro, por esto. No, señor, estás mal en el castellano. Por ejemplo, yo aprendí de muy joven una palabra que ahora es común, recepciona el balón con el pecho. Y él me dijo, una señora concepciona un hijo o lo concibe, no lo concibe, recibe. No hagas gerundio donde no hay posibilidades. Algo muy común como esto que oímos en comerciales en todo. Cuando anuncian una oferta, completamente gratis. Si vale un centavo ya no es gratis. Gratis está dicho todo, de completamente. Un día me dijo un colega en una transmisión en el Estadio Jalisco, el estadio totalmente lleno. Y me dijo, ¿no te sorprende? Le dije, no, porque yo lo he visto lleno muchas veces. Sí, o sea, ¿por qué totalmente lleno? Si falta un espectador, no está lleno. Sí, esto del lenguaje a mí me fascina y pues desgraciadamente hemos degenerado mucho nuestro lenguaje, Javier. A mí me dijiste una vez, Javier, punta de la derecha ¿de quién? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no me voy a acordar. Yo mira, vamos, tú porque cuando fuimos a Italia, pues eres un chamaquito, caramba. Tenía 20 años, Robert. Entonces, sí, yo me acuerdo que un día ahí en el estadio de Bari estaba yo dialogando con Günter Netzer, aquel figurón del fútbol alemán, y pasaste tú, y al verte el uniforme me dijo, oye, ¿y este jovencito? Le dije, es comentarista y narrador. Dijo, ¿a esa edad? Le dije, sí, o sea, te veías muy chavalito, pero ahí empezaste y con tus inquietudes de reportero. Me acuerdo aquel día que nos levantaste a las 2 de la mañana que porque había una bronca entre los hooligans de Inglaterra y a esas horas salimos con cámara y todo aquello, Damián con la cámara y demás, y resulta que no, que era un briago inglés que se había caído de una vía y se había lesionado. ¿Recuerdas? Sí, me acordé. Y oye, Robert, y la palabra también en la narrativa de mucha gente hoy es el rechace. Que no está bien el rechazo. Exactamente. O sea, no se utiliza, pero me acuerdo muy bien que también me dijiste, esa palabra no existe. Y todo el mundo ahora, y aquí viene el rechazo. Yo creo que no hay un solo comentarista que no lo diga hoy en día, ¿verdad? Es que mira, los hábitos se hacen costumbres.
Entonces empieza a hablar la gente así, los argentinismos que tenemos. Ahora resulta que los laterales son, ¿cómo se dicen? Carrilero, ¿no? Carrileros. Es una palabra argentina. Aprendimos de España que el banquillo para nosotros siempre fue la banca, porque es banca, no tiene que ser banquillo. Del tamaño que son ahora, pues son bancas muy elegantes, ¿no? En fin, nos argentinizamos en algún momento, cuando empezó a llegar el fútbol de España, adquirir también de estos señores que no siempre hablan el buen castellano, porque yo he oído narraciones españolas, híjole, los colegas allá también son bravos para violar las normas del castellano. Robert, por años fue vestidor, hasta que alguien de pronto dijo, vestidor es el que viste, y entonces ahora es vestuario. Sí, porque vestuario está muy mal dicho. Vestuario es el cúmulo de ropa. Vestidor es donde te vistas y te desvistes. Entonces el vestuario, porque los argentinos así dicen, espérate, vamos a utilizar nuestro idioma. Si ellos hablan así, pues qué bueno. Ya sabes que ellos, yo me acuerdo que le decía al Che Ventura, que la gloria de Dios esté, le decía yo, oye Jorge, ya tienes 50 años viviendo en México, es el Estadio Azteca, habla con el Estadio Azteca, y se atacaba de risa Jorge. Bueno, es forma de hablar, pero no tenemos que caer nosotros a esa manera de hacer las cosas, pienso yo, ¿verdad? Genial, mi Roberto. Oye, y también, también ahora se dice mucho, ya lo va ganando el América, ya lo va ganando el América. En lugar de decir ya va ganando el América, ya va ganando Chivas, es ya lo va ganando. Sí, sí, es una preposición que no tiene sentido gramatical. Mira, hay un librito, por ejemplo, se utilizó mucho una palabra para todo, pero repite, 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 repite. Yo les digo a los chamacos que empiezan esta carrera, cómprense un librito que por ahí ande, es barato, vale 80, 100 pesos no más, que se llama Diccionario de Sinónimos y Antónimos. Entonces no tienen por qué, por ejemplo, de un gol la misma palabra. Hay sensacional, hay fantástico, hay una serie de acepciones para esa palabra y no siempre la misma. Pero en fin, es cosa pues de aprendizaje. Y algo también que yo les recomiendo, porque llegan muchos jóvenes conmigo para que de alguna manera los ilustre. Y yo les digo, hay que leer mucho. Esto es definitivo para el aprendizaje de esta profesión que por angas o mangas escogimos o fuimos favorecidos por el destino. Pero hay que hacerlo bien. También en el vestir, mi querido Javier. No. Mira, tú ya a mi finado compadre, que ya lo estoy matando, Dios me libre, a mi compadre Marco Antonio Muñiz, tú lo ves siempre en línea con una categoría de figurón de la canción. Hoy los ves que salen con guaraches, con jeans, digo, oye, van a entrar a las casas de los televidentes, a la morada sagrada de los televidentes, lleguen bien vestidos con propiedad, caray. Pero bueno, son otros tiempos y bueno, nos toca vivirlos ahora. Sí, pero no necesariamente mejores. Cuando uno llega a los 84 años con esa plenitud, con esa salud, mi querido Robert, con ese enriquecimiento de muchas cosas, uno tiene que estar agradecido con la vida, con Dios, todo en orden en tu vida, mi querido Robert. Ya quisiéramos muchos llegar a esa edad así. ¿Cómo le has hecho? Mira, yo creo que un factor para mí, me lo han dicho algunos psicólogos, es que siempre estoy con el chiste de doble sentido, clásico, ya me conoces, con el albur, que también por eso le zumbo, y estoy riéndome siempre. Mi carácter es así, no estoy fingiendo. Y entonces esto me ha ayudado, y Dios, básica y fundamentalmente, que me tiene aquí con vida, mientras aquí el virus no diga otra cosa, que espero que no diga otra cosa, pero definitivamente pues he desarrollado mi vida así, ¿no? En el trabajo, metido en el ámbito taurino, que tengo muchos años de estar también narrando corridas de toros en toda la República. Lo hice en la Monumental Plaza México durante 6 años seguidos.
que para mí fue una devoción estar narrando en el palco Paco Malgesto, en el palco, ¿cómo se llama? Pepe Alameda. Entonces, decía yo, es increíble que yo pueda estar aquí narrando. Bueno, son mis facetas, la música, que ha sido una pasión en mi vida, y esto me ha ido llevando hasta que el de arriba diga, ya es hora. Oye, Robert, pero no tienes ninguna restricción de alimentos, comes como Dios Padre y haces ejercicio, ninguna afectación cardíaca, ninguna enfermedad degenerativa, estás como relojito suizo, mi hermano. Mira, sabes que este detalle que es chistoso, hace 3 años, aquí en la casa tuya, donde nos encontramos, venía de la segunda planta y faltando 2 escalones, azoté. Tuve una doble fractura en la, no fue la cadera, fue el acetábulo y otra parte de bajito de la cadera. Al hospital. La primera vez en mi vida que entraba yo a un hospital como paciente. Había ido a ver amigos, etcétera, ¿no? Mi señora cuando dio a luz. Por cierto que si Dios me deja llegar a noviembre, Javier, voy a cumplir 60 años de casado. ¡Wow, Robert! ¡Felicidades! Dios me dio la gracia de tener 4 hijos, de tener 9 nietos y 8 bisnietos ya. Así es de que, pues ahí está la vida. Que le doy gracias a Dios de haberla vivido con grandes satisfacciones, sobre todo con grandes amigos. Tú eres uno de ellos y me complace decirlo. Que además de ser compañero en tantos años, fuiste mi jefe. Es otra cosa, ¿no? A los muy bonitos años dorados, diría yo. Ha sido un honor, mi Robert, y un privilegio gozar del favor de tu amistad y, te digo, de las enseñanzas. Dije, necesitamos recuperar a Roberto porque en 1 hora los chavos van a aprender mucho más que 4 años en la carrera, si es que algunos se inclinan por la locución, por el periodismo deportivo, y está resultando, ya tenemos perfectamente las primeras lecciones. Robert, las anécdotas como comentarista, hablaste del 66, era tu primera vez en Europa, ¿no? Sí, la primera vez. No, una. Mira, cuando me trepé al avión de una línea, creo que ya ni vuela, no sé si exista, por eso doy el nombre, Sabena. Íbamos a hablar México-Bruselas y ahí escalar para Londres. Cuando me subo al avión, que yo en mi vida, fíjate bien, en mi vida había volado, nunca. Entonces, primera vez. Iba Paco Malgesto, sus 2 hijos, mi finado compadre, iba el finado también Antonio Andere, y tu servidor fue los que volamos, porque ya el resto del grupo ya había volado de Río de Janeiro para allá. En fin, entonces, cuando nos ponen la comida, salimos a las 2 de la tarde de la Ciudad de México, nos ponen la comida, la destapo, y yo dije, ¿por dónde empiezo? Yo no sabía. Bueno, su ranchero, pues allá de mi tierra, ¿verdad? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Yo no sabía. Y entonces vi a la izquierda, otra parte del vuelo, allí va mi compadre Paco. Y dije, cuando empiece, le empiezo yo. Y así empecé a comer. Llegué de repente y vi una cosita así redondita, pequeñita, con algo negro. Y yo, no, lo probé y no me gustó, le hice un ladito. Y entonces Paco me decía el guerrerito, no te lo vas a tomar, no, pásamelo, es caviar. Hasta allá aprendí yo lo que era caviar. O sea, como dicen que los viajes ilustran. Paso los años con tantas veces que me tocó volar, Javier, pues ya, o sea, esos viajes sí aprendes, quieras que no. Sí. Oye, Roberto, tu estilo para narrar se vio totalmente natural, o sea, tenías elementos, tenías la voz, tenías la cultura, tenías el manejo del idioma, la pasión y el conocimiento por el fútbol, y entonces pusiste una puesta en escena que yo diría es memorable, es de esas poses y de esos ritmos que van a quedar para siempre cuando se revisen los archivos de los mejores cronistas mexicanos de todos los tiempos. Pero hasta donde yo recuerdo, nunca acuñaste frases. Yo tampoco, es simplemente una curiosidad
que creo que lo hiciste a propósito como para que no se te recordara solamente por eso. ¿Estoy en lo correcto? Sí, fíjate, nunca me fijé en eso. Por ejemplo, de repente, por ahí surgió algún apodo que yo puse sin mala intención. Recuerdo un jugador del Oro, Paco Barba, que era bravo, bravo como él solo. Sí, y yo le puse el Durito Barba y allí se quedó. Un día ya, pasando el tiempo, los vivos dijo, ay, don Roberto, qué friega me puso usted poniendo el Durito. Dice, ya todos se cuidaban de mí. Le dije, oye, bueno, fracturaste a Mata de Guadalajara. Y bueno, entonces yo nunca me fijé en esas cosas. Para eso había un genio, que fue Ángel Fernández, paisano querido mío michoacano, al que pongo yo, Javier, y lo digo y lo sostengo, un parteaguas antes de Ángel y después de Ángel. A veces imitado, pero nunca igualado, porque fue único. Y mira que Ángel no sabía de fútbol, y él me lo dijo a mí, paisano, yo de fútbol, Emilio me dijo que viniera a decir mis tonterías narrando los partidos de la América, y él empezó a inventar apodos, frases, y los dioses del estadio, etcétera, etcétera. Por eso es un parteaguas, al menos para mi manera de pensar. De acuerdo. Definitivamente yo creo que uno hace, mira, a mí, por ejemplo, llego a un restaurante y me voy a tomar un refresco, pónmele hielo. Oye, ¿no cuidas la garganta?, me dicen los nuevos comentaristas. Jamás me he cuidado de eso. O sea, Dios es el que me cuida y punto, se acabó. Y la voz, ay, de toda mi vida ha sido igual. El primer partido, Robert, en la televisión nacional, ¿lo recuerdas? ¿Y cómo fueron esas sensaciones, esas emociones? ¿Cómo crees que lo hiciste? Porque es un momento en el que tú sabes, la televisión es canija, tienes muchas oportunidades para acertar, eso es lo que se te exige, pero una sola equivocación puede ser, vas para atrás, y sobre todo al principio. Cuéntame de ese primer gran partido en televisión nacional. Sí, mira, para llegar a ese primer partido, quiero dar un antecedente anterior. En febrero de ese año, 66, que fui a presentar mi examen en la Ciudad de México, allá Chapultepec 18, me pusieron una mesita, un monitor, un micrófono, unas alineaciones y narré el partido. Esa fue la prueba. En la lista decía árbitro Ramiro García, pero el partido que yo estaba viendo, el árbitro era otro. Yo creo que fue parte de mi éxito, de que vieron que iba bien preparado, porque de repente digo, y el árbitro Fernando Buergo decreta una falta, y me hablan aquí al oído al Chicharito, aténgase a las alineaciones que tiene. Y sigue el partido, y el árbitro Fernando Buergo, y me vuelven a decir eso, sácatelas. Yo sigo, y el árbitro Fernando Buergo ya no me volvieron a decir nada. Entonces termina el primer tiempo, ya, y yo vi mucha gente allí en la cabina ya iluminada, la producción allá, ¿quién sería? Viene Héctor Porfirio Villegas y me dice, le decíamos el porfas después, me dice, soy Guerrero, que narre el segundo tiempo. Después supe que ninguno de los concursantes había hecho el partido completo. Lo narré completo. Cuando terminó, vinieron por mí, me llevaron. Fue la vez que conocí a don Emilio Azcárraga Vidaurreta. Y me saludó y me dijo, pasaste una buena prueba, etcétera, 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 y se acabó. Me regresé a Zamora. Me dijeron mis paisanos, oye, ¿qué pasó? No, pues no, ya te votaron por malo, que no sé qué, la raza, ya sabrás cómo es. Así quedó. Pero en mayo me habla Javier González, ¿te acuerdas de él? Uh-huh. Y me dice, señor Guerrero, tiene partido en Toluca, Sevilla de España contra Toluca el 28 de mayo. Partido internacional, fíjate nada más qué forma de debutar en la televisión. El Toluca recibiendo al Sevilla de España. Tarde que cayó una granizada, en fin, un partido muy interesante que, por cierto, ganó Sevilla. Y mis padrinos fueron Sergio el Chivo Borgar y don Carlos Albert, el papá de Carlos, gordo Carlos Albert, que le decíamos. Y transmití los dos tiempos. Terminando el partido, regresando a México, fuimos con el señor Azcárraga Vidaurreta y me dijo, lo hiciste bien, muchacho, te vas a quedar a la inauguración mañana del Estadio Azteca. Pues no lo tenía contemplado, señor.
abrió el cajón de su escritorio y me dio una platea. Y me dijo, corre con el señor Vidaurreta a la caja, que te dé dinero para los gastos y que te reserve hotel. Y así me quedé y tuve la suerte de estar en la inauguración del Estadio Azteca, atrás de la portería, donde Arlindo metió el primer gol de esa historia. ¡Wow! Me tocó vivirlo ahí, pues, detrás en las plateas. Ahí cayó el gol. Por cierto, perdió América 2-1 con el Torino de Italia. Y ya me regresé a Zamora. Sabrás que me recibieron como héroe porque todos habían visto el partido. Pasó por el Canal 2, el de Sevilla contra el Toluca. Y pues ya, cosas que pasan. Por cierto, no se me olvida que cuando regresamos de Toluca, al ingresar allá venía Chapultepec 18, venía Ángel Fernández. Entonces él tenía un programa musical bailando con Banart. Se había transferido más tarde por el partido de fútbol, pero ya había terminado y él venía caminando. Yo pues ya lo había visto mucho en la televisión. Cuando lo vi venir dije, es Ángel Fernández. Yo no sabía que era michoacano, ¿no? Y al llegar se me queda viendo, me dijo, ¿tú narraste el partido? Le dije, sí, señor Fernández. Oye, muy bien, ¿de dónde eres? De Zamora. Eres mi paisano, dame un abrazo y tal. Fue mi primer encuentro con Ángel. O sea, cuento esto porque son partes de mi vida que las llevo lacradas en el corazón como algo esencial. Fue mi primera aparición. Y luego hice allí en Toluca 2 partidos más del torneo de Copa por televisión. Cuando me dijeron que me iba a Inglaterra, ahí fue cuando por poco me desmayo de la impresión. Y fue todo, y de ahí para adelante. Oye, Robert, ahí ya estabas casado, ya tenías hijos en el 66. Ya, yo me casé en el 60, Ajá. por eso estar 60 años de casado. Me casé en noviembre de 1960, sí, ya estaba casado, ya tenía en 66 3 hijos, y cuando estaba en Inglaterra, 4, que son los 4 hijos que Dios me dio. Cuando estabas en tu primer mundial nació tu cuarto hijo. Exacto. Regrésate un poco a la inauguración del Estadio Azteca, o sea, eres uno de los pocos testigos de la historia que quedan. ¿Cómo fue ese momento, ver el verde, ver ese coloso que hoy sigue impactando a pesar de que ya está viejón? Pero cuéntanos de ese día, todo lo que viste, lo que percibiste, lo que sentiste. No, para mí fue fascinante ver ese coloso. Vamos, en la mente no te cabía, al menos en mi pueblo, pues que iba yo a pensar en eso, pero ver ese majestuoso escenario, 102,000 espectadores, porque estaba pletórico el estadio, digo, fue algo para mí, ¿cómo diría yo, Javier? Fuera de la realidad. Era otro mundo para mí. Yo solito sentado ante pura gente que yo no conocía y estar viendo el partido atento, que fue un partido muy interesante, muy agradable. Ver ese gol de Arlindo y nos paramos a festejarlo y tal. También es un momento de mi vida que nunca olvidaré. Finalmente, profesas cariño por qué equipo. Yo lo sé, pero quiero que la gente lo sepa. Bueno, mira, yo soy hombre de fidelidades. Cumplo 60 años de casado, más fidelidad, pues ni modo, ¿verdad? Pero del Atlas desde niño. Ajá. El equipo que no ganamos, pero nos divertimos. Un título en 70 años, hazme el favor. Pero bueno, de repente las Chivas se ríen de mí. Un título, nosotros llevamos 11. Sí, nada más que les digo yo cuántas veces se corona un rey, nada más una vez. Hay que defenderse, Javier. Oye, pero ¿por qué al Atlas, Robert? ¿Cuál es el flechazo? Mira, yo creo que de muy jovencito me llamó la atención el uniforme, muy vistoso, mitad rojo, mitad negro, pantalón negro. Eso fue llamativo para mí. Y luego me empezó a gustar mucho por la cadencia de su fútbol que le nombraban la academia, que es el fútbol bello que a mí me gusta. Yo, por ejemplo, hoy día, cuando veía aquel Barcelona, y lo sigo viendo, es el fútbol fantástico, aquel Brasil de 1970, que yo le nombro el Dream Team del fútbol, de Clodoaldo, de Carlos Alberto, de Jairzinho, de Tostao, de Rivelino, de Maestro Pelé, el mejor futbolista de todos los tiempos. Tienes que caer a ese fútbol bello. Y a mí siempre me simpatizó el fútbol del Atlas y hasta la fecha.
Últimamente no, porque de repente llega un técnico, es que el pelotazo y eso no es del Atlas. El Atlas es de tocar, hacer un fútbol cadencioso, bonito, vistoso. Y yo creo que eso me ganó. Admiré mucho al rebaño sagrado del campeonísimo, porque aunque yo era Atlas, nunca tuve nada contra el Guadalajara, ni odio, ni rencor. Yo te puedo decir una cosa, mis mejores amigos con los que he convivido del Guadalajara, con Tomás Balcázar González, que acaba de fallecer, mi buen Tommy, todos los viernes nos reunimos en su casa, Lucha, su mujer, preparaba la taquiza, llevábamos esto, otro, ahí nos daban las 3 de la mañana platicando. Llegaba Chuco Ponce, La Bastida, llegaba Sabá, su hermano, José Villegas, el jamaicón, aquí me tomaba el café diario, pobrecito ahora con su enfermedad, el Tigre Sepúlveda, tomábamos el café diario. Chivas, mis grandes amigos, hasta la fecha el Snoopy Pérez, compañero también, pues eres comentarista, ahí de radio, en Radiorama estamos, y bueno, la verdad, fíjate, del Atlas, así amigo, don Roberto Macharelli, que en paz descanse, porque él jugó en Zamora inclusive, y nos frecuentábamos mucho, y pues así amigos rojinegros, Paco Ibarra García Quevedo, que fue presidente de la federación, vamos, hablo de amigos en convivencia, porque sí, son muchos, pero más mis amigos de las Chivas Rayadas del campeonismo, fíjate lo que es la vida. Bueno, gente civilizada, gente que entiende que el fútbol es una pasión razonada, no es Sí. un desequilibrio de estos que de pronto tiene mucha gente de dar la vida, poner en riesgo la de los demás por una pasión. Las pasiones están dentro de uno mismo, mi Robert, tú lo sabes, la literatura, el amor, la música, etcétera, etcétera. Robert, ¿por qué acabas de decir que Pelé, por qué Pelé es el mejor futbolista de la historia, superando al resto de los competidores? Hoy vivimos la época de Messi o de Cristiano. ¿Por qué te parece que fue mejor que cualquiera? Mira, por edad, si lo considero, he tenido el privilegio de ver a los mejores del mundo. Yo vi jugar al gran Alfredo Di Stéfano, tengo una fotografía con él que para mí es inolvidable, el gran Alfredo Di Stéfano, lo vi jugar a Garrincha, que era un fenómeno. La desgracia de Garrincha fue ser contemporáneo de Pelé, porque si no hubiera existido Pelé, Garrincha hubiera sido el fenómeno de todos los tiempos, lo que es la vida. Me tocó ver a Didi, hablo de Brasil, me tocó ver a los grandes. Me tocó ver de Argentina, para mí, Omar Sívori, uno que no sé por qué no lo menciona, hablan de Maradona, y nunca hablan de Sívori, que fue un jugadorazo. Me tocó ver grandes jugadores de Argentina, de todos los tiempos. Me tocó ver a Johan Cruyff, me tocó ver a Bobby Charlton, al portero más grande de la historia, me tocó verlo en Inglaterra y en México 70, al gran Lev Yashin, la araña negra, el único portero que ha ganado un Balón de Oro en Europa. Entonces, de todos ellos, yo me sigo quedando con Pelé. 1,200 goles en su carrera. Tengo el video del gol 1,000 que anotó de penal, por cierto. ¿Quién llega a esa cifra? 3 veces campeón del mundo. También es un hecho inusitado. Por arriba me acuerdo aquel gol en la final de México 70 ante Italia sobre el defensor italiano que se elevó y metió el frentazo, un gol estupendo. Goles con la pierna derecha, con la pierna izquierda, pases como el que le da en la final a Carlos Alberto para que meta el cuarto gol. Un crack, un fuera de serie. Un día me dijo en el Mundial de España, porque fue de comentarista con Televisa, y me tocó estar con él y Juan Dosal en Sevilla y en Málaga, eran las sedes que cubríamos. Desayunaba con Pelé, platicamos en la noche con Pelé. Es para mí el privilegio más grande que me ha dado la vida del fútbol, convivir con el rey ahí en Sevilla tanto. Y ahí platicando me decía, mira, yo no sé si ahorita, y fíjate cuando me lo decía, pudiera yo jugar con la marcación que se establece hoy día. Y ahora en pleno 2020, qué difícil es traer la pelota y te llegan 3 y
En aquel tiempo había espacios, había forma de tocar el balón con más suavidad, pero para mí fue un maestro. Y mira que hablo de él, hablo de Maradona, hablo de Messi, como de los grandes, como Johan Cruyff, como Bobby Charlton, como el maestro Franz Beckenbauer, cuidado, qué gran futbolista era. Oye, Robert, siempre que se tiene que hablar de los mejores extranjeros en México, estamos, a ver si coincides, si me das tus 5, yo he hablado siempre de Reynoso, ¿está en tu lista de 5 Reynoso? Sí. Para mí el número 1 se llama Evanibaldo Castro Caviño. Okay. 7 títulos de goleo en 3 diferentes equipos, aguas. 1. Coloco al Miguel Marín, coloco a Claudio Lostanao, un jugadorazo por donde quieras verle. 3. Dentro de esos 5. Hay que meter a José Saturnino Cardoso. Y 4. Vamos, yo pondría a Carlos Reynoso en el 5º lugar. Te pregunto esto porque yo no tuve oportunidad de verlo, pero tú sí. Y mucha gente me dice que estamos metiendo estos 5 por temas de distancia, o sea, son los más cercanos, pero hay quien me habla con, ya investigo, ¿no? Y me doy cuenta y busco información. Hay quien me dice justamente lo que dices de Sívori, dice, ¿por qué nadie menciona a Isidro Lángara? Lo que pasa es que Isidro Lángara, mira, él vino aquí con una selección vasca por la guerra civil de España, etcétera, etcétera. Se vino ese equipo aquí y aquí jugaban como el España. Isidro Lángara fue un gran goleador en México, pero a nivel internacional nunca trascendió. Bueno, y lo mismo Caviño. Caviño en Brasil nunca fue nada. Aquí en México estableció toda su grandeza. Pero bueno, yo creo que, vamos, la verdad es que a mí no me tocó ver jugar a Isidro Lángara, esa es la realidad. Yo te puedo hablar de otro mexicano grandioso que había que colocar como mexicano en la lista de los grandes de México, Luis de la Fuente el Pirata. Una sensación grande. A mí me preguntan que para mí el jugador mexicano mejor de la historia, y yo no me muerdo la boca para decir, se llamó Héctor Hernández. Punto. Mira, a mí me tocó ver, Javier, una final campeón de campeones en el Estadio CU entre Necaxa, campeón de Copa, y Chivas, campeón de Liga. Lo viví, no narrando ni mucho menos, como espectador. Estuve allá en el Estadio CU. Partido extraordinario que terminó en 90 minutos con empate, se fue a los tiempos extra con empate y se vinieron los penales. Ahí vi tirar a Héctor Hernández, que en paz descanse, 4 tandas, todas las tiraba un solo jugador de 3 penales por tanda. Tiró 4 tandas, 12 penales sin fallar uno solo. Y del otro lado, Evaristo pateó 3 tandas, 9, pateó el 10º y el 11º lo falló y el Guadalajara fue campeón de campeones. ¿Qué jugador tiene la serenidad, el aplomo de patear 12 penales sin fallar uno solo? Hoy van 5 a tirar y fallan 3 de los 5. ¿Qué es esto? ¿No? Mira, en segunda división me tocó vivir también algo muy importante. Un partido campeón de campeones en León, Guanajuato, en el Estadio Camp Nou. Jugaban el Unión de Curtidores, campeón de Liga, y Zamora, campeón de Copa, el equipo de mi tierra. Un partidazo también similar, 2-2. Y Refugio, la Coyota Fernández, que todavía radica aquí en Guadalajara, pateó 5 tandas de penales y no falló ni uno. Wow. Erasmo Preciado tiraba por el equipo Unión de Curtidores, tiró 4 tandas, 12, y en el número 13 falló. Zamora fue campeón de campeones. 5 tandas de penales. Ok, segunda división, pero dame la división que quieras, hasta de fútbol amateur, y un pelado que te tira 15 penales sin fallar uno, mis respetos. Oye, Robert, ¿y quién es para ti el Héctor Hernández de la composición musical y de la interpretación musical? ¿Quiénes son los genios para ti de la música? Ya sé que me vas a decir que muchos, porque también tienes un catálogo, ¿verdad?, de gustos y de preferencias musicales. Evidentemente que el compositor más laureado internacionalmente es Agustín Lara, pero dentro de mi manera de sentir la música, para mí el mejor, Gonzalo Curiel,
y el maestro Vicente Garrido. Yo los pongo en el mismo nivel. Y de intérprete, caray, mi compadre Marco Antonio Muñiz, el lujo de México, pero te puedo mencionar, en paz descanse, a Gualberto Castro, puedo mencionar a Manolo Muñoz, que tenía una voz de privilegio, te puedo mencionar a 2 o 3, pero sobre ellos Marco Antonio Muñiz. Y en lo ranchero, pues evidentemente yo me quedo con Pedro Infante por su simpatía, por su don de gentes, considerando que Jorge Negrete tenía una voz de barítono excepcional, pero modulando Pedro Infante, y el rey del bolero ranchero, Javier Solís, que no hay otro. Oye, Robert, a ver, cuéntanos ahora que eres compadre, después de tantos años de Marco Antonio Muñiz, ese México que se nos fue, ese México extraviado hace muchas décadas, no solamente en materia de seguridad, sino en materia de poder salir a las calles, a los cabarets, a los restaurantes. Ustedes fueron, siguen siendo, pero vivieron un momento pico donde eran estrellas de rock, eran celebridades auténticamente. Se veían con María Félix y cenaban con Pedro Infante. En fin, ese momento de glamour, ¿cómo lo viviste? Cuéntanos algunas anécdotas. ¿Y no perdiste un poco el piso de pronto? Porque la noche trae alcohol y el alcohol trae drogas y las drogas traen mujeres. Porque la televisión, otra vez, Robert, lo sabemos perfectamente, puede ser tu mejor aliada, pero también puede ser muy traicionera para sacar del centro a las personas. ¿Cómo viviste esa época de fama? La verdad es que yo derivo, cuando empiezo a gustarme la música, de la década de los 40, el bolero en toda su máxima expresión, con Pedro Vargas, con Toña la Negra, con Genaro Salinas, etcétera, etcétera. Luego viene la revolución del mambo. Pérez Prado, que llega de Cuba con su rico mambo y se arma aquello. La época dorada de los tríos, los Panchos, los Tres Diamantes, los Tres Haces, etcétera, etcétera. Una evolución. Y de repente llega el rock, nos invade Estados Unidos con sus ritmos. Hay un cambio diametral del ritmo de la música. Aprecié yo mucho en aquel tiempo a Bill Haley y sus Cometas. Ahí nos vemos, cocodrilo. No. Se bailó esa música. Porque sí, yo he sido noctámbulo de toda la vida, ¿eh? Quiero que sepas, Javier. Bueno, nos conocemos. Soy noctámbulo. Vino no, porque no soy muy diestro para eso, no se me da, pero mujeres sí. Pero en fin, es otro rollo. No puedes hablar ahí, ya vi que ha pasado tu mujer varias veces. Sí, hay aguas, hay boros en la costa. Resulta que, vamos, dentro de todo eso, evidentemente, los trasfondos de la música. Luego viene otra etapa, el rock mexicano, donde incursiona Johnny Laboriel, con el que en paz descanse yo cultivé una gran amistad, Manolo Muñoz, Ciro Peraloca, todo aquello, teniendo la voz que tenía Manolo dedicado a eso. Otro grande, Alberto Vázquez, Angélica María, César Costa, Enrique Guzmán, los Teen Tops, etcétera. Una etapa muy bonita de la música, la verdad sea dicha. Y luego viene la etapa ya de los trovadores. Nos llega de Cuba a Mauri, nos llega de Cuba una serie de gente muy importante, como nos llegó en las épocas de los boleros. Total, algo verdaderamente prodigioso vamos, a mí la música toda me gusta. Yo soy un fanático de los grandes clásicos. Cuando tuve el privilegio de estar en Viena, Javier, y que fui, vamos, a la casa donde vivió, bueno, esto fue en Salzburgo, donde vivió Mozart, que visité su casa. Yo soy mozartiano a morir, recordando que Beethoven fue el más grande de todos. Quiero que me pongan música de Mozart para irme elevando al cielo con Mozart. O sea, toda la música para mí es buena, toda la música. No soy muy dado a las bandas ni a la música grupera, también es cierto, pero en general la música a mí me fascina, esencialmente el bolero. Hoy día admiro mucho a Rodrigo de la Cadena, un joven que, caray, cómo le zumba para la música romántica. Oye, Robert, pero ¿con qué famosos te rozaste? O sea, Marco Antonio Muñiz, ¿por qué
¿Por qué es tu compadre? O sea, ¿cómo se conocieron? Sí, porque llevamos una gran amistad desde cuando él estaba con los tres Aces, con Juanito Neri y Héctor González. De ahí partió esa relación amistosa. Y bueno, pues hasta la fecha, con su primera esposa en paz descanse, que fue mi comadre, ya la actual, pues no, aunque nos decimos compadres y tal, ¿no? Pero pues con el Coque Muñiz, todavía hasta la fecha me dice tío, y no somos familiares de sangre, ¿no? Ya me lo quiso presentar el perro Bermúdez, ven para presentarte al Coque Muñiz. Yo no le dije nada a Enrique, vamos, y me ve el Coque, ¿qué hubo, tío? ¿Qué hubo, sobrino? Se quedó el perro así, ya es como se rascaba la calma, ¿no? Como diciendo, yo la regué por ahí. Pero llevo la amistad con muchísima gente del medio. El Caballo Rojas, que en parte, porque me suman las películas de la época de las ficheras, me divierto como un enano. Y el Caballo Rojas, yo le nombré a mi hermano, venía acá a la casa tuya, y aquí comíamos, le encantaba el mole que prepara mi señora, me hablaba de México. Robert, voy mañana, dile a tu mujer que tenga listo el mole. Y llegaba con su mujer, en fin, sus hijos, y un gran amigo, Rafael Inclán, taurino como yo, y Redento, un gran amigo. Luisito de Alba, que ahora vive aquí en Guadalajara también, una preciosa amistad. Y con actores, Julio Alemán, paisano mío, también en paz descanse, llegué y cultivé una gran amistad. En fin, me he dado pues en todos esos ámbitos y yo creo que lo mejor que Dios me dio fue tener amigos. Así es, mi Robert. Dos temas para terminar, que además sé que eres comprometido, eres bravo, tienes siempre una reflexión para cada uno de los temas. ¿Qué esperas que debemos aprender los seres humanos del coronavirus? Ya veníamos siendo una sociedad hace mucho tiempo metida en el consumo, metida en la producción, los gobiernos en generar riqueza, etcétera. Y viene este calambre mundial que nos simbra, que nos impide movernos más allá de nuestros espacios más íntimos. ¿Qué tendríamos que aprender los seres humanos? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cómo esperas? ¿Estás optimista en que sea un punto de quiebre o vamos a seguir igual los seres humanos de egoístas, de pretenciosos, de consumistas? No, yo creo que es un parteaguas también. Como que Diosito nos dijo, ojo, que aquí estoy yo. Perdóname que lo diga, Javier, con toda honestidad, se han decaído los valores humanos. Hoy el hijo no tiene respeto al padre, no le tiene respeto al maestro. Los matrimonios duran 4 o 5 años y se disuelven. Sí, ha habido un decaimiento de valores, un exhibicionismo bárbaro. Hoy, por ejemplo, en el medio artístico no triunfa el que más sabe, sino las damitas la que más enseña. En fin, una serie de factores. Yo creo que esto nos va a servir para entender que no son, como decía Cantinflas en una película, no somos nada. O sea, somos algo que llega, pasa y se va, dijo el poeta Madonero. Entonces, la verdad de las cosas es que debemos entender que una pandemia como esta vino a sacarnos de contexto, de lo mal que nos estamos llevando y que debemos humanizarnos más, entrelazarnos más, ser más gente correcta y gente buena. Y me despido porque empieza mi programa de radio. Mi Robert, un abrazo, todo mi cariño y gratitud. Igualmente. Sí, hermano, muchas gracias por tu enseñanza. En el camino andamos. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.